Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a nuestra edición estelar de 13 Costa Rica Noticias. Les recordamos que nos puede seguir a través de las diferentes plataformas y nos puede encontrar como 13 Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Los contribuyentes afectados por el hackeo a la página del Ministerio de Hacienda tienen 24 horas más de tiempo para presentar sus declaraciones. El presidente electo Rodrigo Chávez y el presidente Carlos Alvarado se reunieron este lunes por primera vez luego de la segunda ronda electoral. Afinan los detalles para el traspaso de poderes. Según proyecciones del Centro de Población de la UCR, el censo que se realizará este 2022 revelaría una disminución en la población de 141,000 personas debido a la pandemia y a la crisis económica. El Partido Acción Ciudadana pasó de ser la esperanza para miles de costarricenses a no tener apoyo para las elecciones pasadas, quedando así en el destierro. Un reportaje especial sobre el tema. Un nuevo bombardeo en la ciudad ucraniana de Leópolis dejó como saldo 7 personas fallecidas. Iniciamos con las informaciones. El actual mandatario de la República, Carlos Alvarado, y el presidente electo Rodrigo Chávez se reunieron por primera vez en Casa Presidencial. El periodista David Roversi estuvo ahí y nos trae todos los detalles. Adelante, David, muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Ana Marta, y a quienes nos siguen a través de 13 Costa Rica Noticias. Bueno, así es, esta tarde el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el mandatario electo Rodrigo Chávez tuvieron un primer encuentro luego de las votaciones del pasado 6 de abril. La agenda de ellos pues había estado bastante ocupada y no había podido darse este encuentro. Hoy se reunieron, conversaron sobre diferentes problemas que tiene el país, algunos proyectos importantes de ley que tendrían que estar llegando a la Asamblea Legislativa y también sobre lo que va a ser la transición que se dé entre ambas administraciones. Veamos un poco de lo que fue este encuentro hoy en Casa Presidencial. En un encuentro que tardó cerca de hora y media, el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el mandatario electo, Rodrigo Chávez, se reunieron por primera vez y conversaron sobre distintas situaciones que vive el país. También hablaron de la transición a realizarse entre ambas administraciones el próximo 8 de mayo. Don Carlos tiene algunas propuestas que me parecieron muy interesantes. Estamos coordinando. Discutimos nombramientos de puestos que hay que hacer, incluyendo juntas directivas y otros puestos que va a nombrar la Asamblea Legislativa. También ofreció ayuda de una manera muy gentil. Así es que ese es el comentario que yo quiero agradecerle, señor presidente, su amabilidad y actitud constructiva. Y entonces yo muy contento de haber estado aquí y después de esto, bueno, don Carlos, usted sabe que sigue. El presidente Alvarado brindó los mejores deseos al gobierno entrante durante las primeras palabras que ofreció a la prensa y a Rodrigo Chávez. Quiero reiterar que ha sido una reunión cordial y productiva, en la mejor tradición costarricense, una tradición que una vez que terminan las elecciones se convierte o deja de ser un tema de partidos y pasa a ser un tema de gobierno y un tema de Estado. La transición pacífica, ordenada y democrática es algo que ha caracterizado a Costa Rica como una de las democracias más sólidas del mundo y de América Latina, así constatado por varios indicadores, y hoy damos honor a esa tradición que nos caracteriza. Alvarado también indicó que puso a disposición del gobierno entrante el equipo de trabajo para tener una transición acertada el próximo 8 de mayo.
El Gobierno de la República ha puesto a disposición del presidente electo y de su equipo las facilidades que están a su alcance para hacer que la transición sea oportuna, que la transición sea ágil y que les permita iniciar sus funciones de la mejor manera. Como lo ha dicho don Rodrigo, nos hemos puesto a la orden en caso de acelerar algunos procesos que requieran hacer, sobre todo administrativos o logísticos, ya sea en el caso del traspaso de poderes o en otro tipo de incluso nombramientos que faciliten acelerar este proceso. Tras la reunión, Natalia Díaz confirmó que ella será la ministra de la Presidencia en la administración Chávez Robles. Bueno, televidentes, Ana Marta, tal y como lo veíamos también al cierre de esta información, pues Natalia Díaz ya hizo referencia y es la primera persona que podríamos decir tiene pues un puesto designado en el gabinete del presidente electo Rodrigo Chávez. Era pues un secreto a voces, pero hoy ella misma confirmaba que es la ministra de la Presidencia que va a estar pues siendo el enlace principalmente entre Casa Presidencial y también lo que es el primer poder de la República, es decir, con los diputados de nuestro país. Se habló de que en esta semana, sin concretar un día, eso sí, se va a estar dando algunos otros nombres para lo que es la conformación del gabinete del próximo gobierno y se dijo que era pues principalmente presidencias ejecutivas, aunque no descartaban el anuncio de algún ministro. Pero bueno, esto vamos a estar informándolo, por supuesto, conforme pasen los días, y usted acá en 13 Costa Rica Televisión va a poder estar informado de cada uno de estos movimientos. Ana Marta, con esto regresamos con usted, que tiene muchísimo más en el set principal. Perfecto, David. Muchas gracias por la información. Buenas noches. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, pide a los diputados no engañar a los costarricenses con la rebaja al impuesto único de los combustibles, pues él asegura que si ellos aprueban esta ley, en vez de congelar ese tributo en pocos días, el gravamen deberá incrementarse debido a la inflación que hay hoy en el país. Con tan solo 15 días por delante, los diputados de la República deberán aprobar una de las dos alternativas que hay en el Congreso para congelar o pagar menos por el impuesto único de los combustibles, y con esto buscar una alternativa para bajar el costo de la vida de los costarricenses. En primera instancia, los legisladores se han inclinado por buscar la disminución de este impuesto hasta en 100 colones. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda se inclinan por congelar el tributo y aseguran que los legisladores no han hecho su trabajo y solo están buscando trabajar para la gradería en algo que no es viable. La inflación en este momento es una inflación más alta de lo que hemos tenido en los últimos años. Si la inflación sigue así, hay que hacer un ajuste, y el ajuste hay que hacerlo ahorita. Ahorita habrá que hacer ese ajuste. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque los diputados no han hecho lo que les corresponde hacer. El Ejecutivo les presentó un proyecto hace ya alrededor de un mes con un solo artículo para congelar el impuesto a los combustibles. No era para reducirlo, era para congelarlo. No han tenido la voluntad de avanzar en ese proyecto. En lugar de eso, han estado trabajando para la gradería, han estado trabajando para que los oigan, diciendo que van a recortar por aquí, que van a recortar por allá el impuesto, lo que saben que no es viable. Además, Villegas indicó que los diputados podrían cometer un gran error y engañar a los costarricenses, pues según la inflación actual, el impuesto a la gasolina deberá subir en los próximos días, por lo que reiteró a los legisladores congelar el impuesto y no rebajarlo. Y aquello que es viable, lo que es fácil, no lo han hecho. Y entonces ahora van a meter a todos los ciudadanos en un problema, porque dentro de unos días habrá que anunciar un incremento en el impuesto debido a la inflación. ¿Y por qué se da? Porque la Asamblea Legislativa no ha hecho la parte que le corresponde. La parte que le corresponde es muy sencilla, es aprobar una ley que congele el impuesto a los combustibles. Y ahí está el proyecto. Lo pueden aprobar en 2 sesiones, lunes y miércoles. Ese proyecto puede perfectamente salir la próxima semana si hay voluntad de parte de la Asamblea Legislativa. Esperemos que realmente la tengan y que antes de seguir discutiendo algo que sabemos que no es conveniente para el país, discutan algo que sí le va a dar un alivio a la ciudadanía. Ante las declaraciones del jerarca, la jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, María José Corrales, se mostró molesta e indicó y señaló al ministro que las propuestas del gobierno
han sido insuficientes. Se equivoca don Elian cuando acusa a los diputados de falta de voluntad, cuando hemos sido nosotros, y particularmente Liberación Nacional, el que ha propuesto una reducción significativa de hasta 100 colones en el precio de las gasolinas y del diésel. La moción que incluyó este cambio en el proyecto de ley 22.914 está en consulta a instituciones y esperamos que, superada esta etapa, podamos retomar la discusión y análisis en el Congreso. Lo que el gobierno ha propuesto es insuficiente para verdaderamente impactar el precio de los combustibles y trasladar ese alivio a los usuarios y a los consumidores. Las próximas horas podrían ser trascendentales para la aprobación de alguna de estas iniciativas. El Ministerio de Hacienda informó que 2 de sus plataformas no están funcionando, por lo que suspendieron el cobro de algunos impuestos que tenían tiempo hasta este lunes 18. Los contribuyentes tendrán 24 horas más de tiempo para presentar sus declaraciones. En un comunicado, el Ministerio de Hacienda informó que la plataforma Administración Tributaria Virtual ATV y TICA están fuera de servicio mientras el personal técnico los restablece. Y es que precisamente este lunes 18 algunos contribuyentes debían presentar sus declaraciones de impuestos, por lo que el ministro Elian Villegas informó que para no afectarlos prorrogaron el tiempo de presentación al día hábil siguiente de restablecidos los sistemas. En el caso de las exportaciones estamos aplicando un sistema de emergencia, el cual nos permite continuar con el proceso de forma regular. En el Ministerio de Hacienda, tanto nuestro personal técnico como personal técnico contratado externo está en este momento llevando adelante todas las labores necesarias de revisión. Sobre este tema, el gerente general de GTI explicó que los contribuyentes no pueden hacer facturas electrónicas o presentar la declaración del impuesto al valor agregado IVA. Puede ser una avería, un problema técnico que se resuelva en pocas horas, pero también podría ser un problema grave que dure 1 o varios días en resolverse. Por lo tanto, hay que esperar lo que nos comunique el Ministerio de Hacienda para que se puedan restablecer la presentación de declaraciones y la facturación en el sistema facturado gratuito. La declaración informativa de percepciones del impuesto sobre el valor agregado IVA en compras de servicios internacionales por medio de Internet o cualquier otra plataforma digital, además del impuesto único a los combustibles, el impuesto sobre productos del tabaco, impuestos de rentas de capital inmobiliario y el de rentas de capital mobiliario, son algunos de los impuestos que estaban con vencimiento para este lunes 18. Al parecer, en un tuit del grupo cibercriminal Conti, fundado en Rusia, aseguran haber hackeado los sitios web del Ministerio de Hacienda y contar con 1 terabyte de datos de contribuyentes que expondrán a partir del 23 de abril. Supuestamente, los piratas informáticos o hackers, como también se les conoce, aseguraron haber tomado datos de las páginas web del Ministerio de Hacienda. Según un censo realizado por la Universidad de Costa Rica, el país tendría 141.000 habitantes menos de lo que suponen los cálculos. El aumento de defunciones por la pandemia, disminución de nacimientos y menos inmigración serían las causas del fenómeno. Tanto la pandemia como la crisis económica que han vivido los hogares costarricenses habrían provocado que seamos alrededor de 141.000 habitantes menos de los cálculos hechos con los datos del último censo de población y vivienda de Costa Rica, realizado en el 2011. Esta fue la conclusión a la que llegó el investigador y estadístico del Centro Centroamericano de Población, Gilbert Brenes. Según el experto, para el mes de enero, realmente en el país hubo 5.047.000 habitantes, en lugar de los 5.188.000 estimados por el INEC. Los datos indican que las muertes aumentaron más de lo esperado desde el 2016, sobre todo por la pandemia. Además, hubo 57.500 nacimientos menos de lo previsto por la proyección, ya que la caída en los ingresos de los hogares por la crisis y la pandemia hizo que las familias postergaran la decisión de tener más hijos, y también se registró un leve descenso en las inmigraciones. El único momento reciente en el que Costa Rica experimentó un descenso poblacional similar fue a finales de la década de los 60 e inicio de los 70 del siglo pasado. Hay dos momentos, particularmente después de los 70, entre los finales de los 60, principios de los 70, en los que hubo ese gran cambio. En el siglo XXI, nosotros podríamos decir que este
se vio esta aceleración en el decrecimiento de los nacimientos y en el aumento de las defunciones, que en realidad se complementa con otro fenómeno, y es que Costa Rica tiene una de las esperanzas de vida más altas de América Latina y una de las tasas de fecundidad más bajas de América Latina. Así que no se esperaba que en estos momentos se dieran estos cambios demográficos tan fuertes, y en realidad sí ocurrieron. Para el investigador, este fenómeno producirá varias consecuencias. Por ejemplo, si la población inmigrante sigue bajando, costará aún más encontrar mano de obra que se desempeñe en ciertos trabajos fundamentales para la economía nacional. Además de que ante una menor población laboral, el sistema de pensiones del país también se ve bajo riesgo de desfinanciamiento. Va a tener serias implicaciones no solo en la próxima década, sino posiblemente en los próximos 30 años, donde se esperaría, por ejemplo, que haya muchísimo menos gente joven presionando, por ejemplo, por educación, por trabajo. Eso le beneficia al mercado laboral, pero también se vuelve más selectivo si esa menor cantidad por ejemplo, de nacimientos no se traduce en una mejora en las calificaciones de la fuerza laboral. También algo que experimentó Costa Rica desde los 80s hasta el 2010 era que los inmigrantes ocupaban plazas de trabajo muy importantes que quedaban sin completar en ciertas ramas. Brenes explicó que cuando un país llega a niveles bajos de crecimiento poblacional, posteriormente hay una ligera recuperación en estos números, aunque esta época de bonanza demográfica podría tardar hasta 10 años en concretarse. El PAC pasó de ser la esperanza para miles de costarricenses a no tener apoyo para las elecciones pasadas, quedando así en el destierro. Al regresar, un reportaje especial sobre el tema. El nuevo boom. Conozca Conexión BP, la nueva tecnología de cobro en comercios de forma fácil, rápida, segura y con cualquier tarjeta. Todo desde su celular. Más información para afiliarse en www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Una montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños, todo un Edén con un pueblo bello. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, una voz que entona un Café Nacional, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. No te pierdas Aprendo en Casa y saca las mejores notas con la ayuda que te brindamos para las pruebas Faro de 5º y 6º grado de primaria. Los lunes, Español. Los martes, Ciencias. Y los miércoles, Matemáticas. Todas a las 4 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Ciencia, naturaleza, avances tecnológicos, la diversidad biológica. Todo eso y más en Dominio Documental. Los jueves a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 7:19 de la noche, vamos de inmediato a ver el tipo de cambio para este lunes 18 de abril. Ahí lo tenemos en pantalla, la compra está en 647 colones con 68 céntimos, mientras que la venta está en 656 colones con 54 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio.
Y en medio de incertidumbre, desesperanza y desapego político, el Partido Acción Ciudadana apareció en el 2002 con un mensaje de esperanza. Un partido que movió masas, pero ese apoyo se esfumó para estas elecciones pasadas, generando su destierro total del escenario político. En la primera entrega del reportaje La Era PAC, elaborado por la periodista Catherine Chávez, se hablará de su fundación y de cómo llegó al poder. Muy buenas noches, Catherine. Buenas noches, Ana Marta, y a todos los que nos ven. El Partido de Acción Ciudadana se fundó en el 2000 y 2 años después fue su primera participación en una elección nacional. Su aparición provocó que por primera vez en la historia de la Costa Rica moderna, el presidente se eligiera en una segunda ronda. Pero también generó un rompimiento en la política tradicional, cuando 14 años después de su fundación se convirtió en el partido oficialista. Sin embargo, el apoyo que recibió en las contiendas del 2014 y el 2018 parece ser algo que quedó completamente en el pasado. Noche del 3 de febrero del 2002. Las miradas estaban puestas en las televisoras que minuto a minuto llevaban información sobre la elección nacional de aquel año. Como era usual, se esperaba que ese día quedara electo el próximo presidente de la República, pero no fue así. Eran los primeros comicios electorales en los que participaba el recién fundado Partido Acción Ciudadana. Su irrupción y su estandarte de cero tolerancia a la corrupción provocó que el candidato Otón Solís Fallas recibiera un 26% de los votos, colocándose así en el tercer puesto. Por encima suyo estaban Abel Pacheco por el Partido Unidad Social Cristiana con un 38% y Rolando Araya de Liberación Nacional con un 31%. Si bien el apoyo que recibió Otón Solís no fue el necesario para alcanzar la presidencia en aquel momento, sí fue suficiente para provocar que por primera vez en la historia de la Costa Rica moderna se tuviera que ir a una segunda ronda para elegir al futuro mandatario. De esta manera, el ya bien conocido Partido Acción Ciudadana no solo rompió con el acostumbrado bipartidismo, sino que incursionó en un camino que, tras la perseverancia, lo llevó a alcanzar el poder en 2 ocasiones consecutivas. Sin embargo, pese a esas glorias, el PAC enfrenta actualmente una de las peores derrotas de su historia y una profunda crisis de liderazgo y de desconexión con la ciudadanía. No solo no recibió apoyo para la presidencia en los comicios del 2022, sino que también fue desterrado completamente de la Asamblea Legislativa. En palabras llanas, el partido oficialista de hoy desaparecerá del escenario político durante los próximos 4 años. Este es un partido surgido en pleno siglo XXI, si bien es cierto, obviamente, fundado por líderes políticos que ya tenían experiencia y trayectoria en el ámbito de lo político partidista y de lo público, especialmente en las últimas décadas del siglo pasado, pero el proyecto como tal es un proyecto químicamente siglo XXI. De hecho, su fundación es en el año 2000 y surge justamente de la mano de su principal referente, no el único fundador, pero sí el más simbólico, Otón Solís Fallas. Cansados de lo que ellos llamaban la política tradicional en manos del PUSC y del PLN, y aprovechando el desgaste que ya venía presentando desde tiempo atrás el bipartidismo, un grupo de políticos liderados por Otón Solís Fallas se desvincularon de esos partidos para formar un nuevo frente. Ese modelo sufre un desgaste muy importante durante la década del 90 y el PAC emerge como una alternativa y emerge de Liberación Nacional. La bandera que levantó la nueva agrupación era ir contra la corrupción y la falta de transparencia que tanto había perjudicado a los 2 partidos tradicionales. Creo que aumentó mucho más la necesidad de una tercera fuerza política en los casos de corrupción en los que está José María Figueres,
con el tema del Alcatel, pero también el de don Miguel Ángel Rodríguez, que en su tiempo fue un escándalo y pues impactó muchísimo en la dinámica de la gente. Existía, especialmente en la década de los 90 del siglo pasado, una corriente especialmente enraizada en medios de comunicación, por ejemplo, donde se venía construyendo, se venía coadyuvando en ese posicionamiento social de que todo lo que sonaba a política y a lo político había que ponerle un signo de interrogante bastante grande. Se acusaba de corrupción, se acusaba de componendas, se acusaba de gobernar de manera totalmente de espaldas a los intereses de la ciudadanía. Se hablaba de que las élites del poder estaban de alguna forma articuladas para únicamente defender el statu quo en detrimento de los sectores que estaban al margen del ejercicio del poder. La primera vez que el PAC participó en elecciones presidenciales fue en el 2002, cuando se midió frente a Abel Pacheco y Rolando Araya. Si bien no ganó, obtuvo un posicionamiento que a la postre le permitió alzarse con el poder 12 años después. Su siempre candidato hasta los comicios del 2014 era su fundador, Otón Solís. Sin embargo, a criterio de los analistas, en las elecciones que él participaba, aún era difícil ganar a partidos tradicionales, que si bien no estaban tan fuertes como antes, aún movían masas. Yo diría que posiblemente las condiciones no se dieron, ¿verdad? Aún había restos de Liberación Nacional que logró en algunos casos obtener la presidencia en algunas de las campañas donde participó Otón Solís, y eso lo debilitó. No obstante, cuando los partidos se preparaban para las votaciones del 2014, el PAC decidió apostar por una figura que tenía experiencia política, pero que no era una cara conocida para el grueso de la población. Así fue como apareció Luis Guillermo Solís con su campaña que invitaba a la ciudadanía a conocerlo, porque él era como cualquier otro ciudadano. Esa estrategia publicitaria, aunado a serios problemas que afrontaba el país gracias a decisiones políticas, fueron el caldo de cultivo perfecto para que ocurriera lo impensable años atrás, que se rompiera el bipartidismo y que el Partido Acción Ciudadana se convirtiera en el oficialismo. Yo diría que un atributo que tenía o que tuvo don Luis Guillermo Solís como candidato es que tenía, fue capaz de articular demandas de un conjunto de sectores que empezaban a manifestarse y que no encontraban lugar en otros partidos, ¿verdad? Hay que recordar que las últimas dos candidaturas, incluida esta de la presente campaña de Liberación Nacional, han sido personas que han estado en política por muchísimos años, ¿verdad? Don Johnny Araya, don Antonio Álvarez y don José María Figueres. Es decir, es un partido que en las últimas 3 elecciones no ha generado un nuevo rostro. Los tres tienen en común que, por decirlo con una palabra que se usa a veces mucho, los tres tienen en común que no tienen carisma, ¿verdad? Son personas, los tres tienen un desgaste que no les ayuda. Y eso me parece que jugó a favor del PAC. En temas de corrupción, solo a modo de ejemplificar, Laura Chinchilla, quien era la presidenta saliente de aquel momento, se vio envuelta en polémicos casos como la construcción de la carretera 1856 en la zona fronteriza con Nicaragua, mejor conocido como La Trocha, y que aún está a la espera de ir a juicio, y su repentino viaje a Perú en el jet privado de un polémico empresario para acudir a una boda, situación que fue investigada pero que a la postre fue desestimada por Sala Tercera. El detonante de la llegada del PAC tiene que ver con esta corrupción y con una necesidad de un cambio. Yo lo vería desde ese lado. Igual también teníamos en ese momento problemas en la parte económica, veníamos en crisis,
Teníamos en crisis desde que estábamos en el tiempo de doña Laura Chinchilla, que a ella le tocó pues asumir un problema de fondos públicos enorme. Y pues desde ese momento venía esa insatisfacción, pero a mí me parece que el detonante es la corrupción. Y debido a que el PAC desde su fundación se casó con la idea y el discurso de batallar contra la corrupción, el electorado vio en ellos una opción política atractiva. En la segunda ronda contra Johnny Araya de Liberación Nacional, Luis Guillermo Solís obtuvo nada más y nada menos que 1.300.000 votos, una victoria totalmente histórica. Disfrutemos esta noche maravillosa en la que el pueblo ha retomado la conducción de los asuntos de su país y que con lucidez, con voluntad, con valentía ha dicho hasta aquí a la política tradicional que tanto mal nos trajo y ha dicho sí a la democracia vibrante, a la democracia justa, a la democracia fuerte. Mañana, en la segunda entrega de este reportaje, analizaremos qué ocurrió una vez que Luis Guillermo Solís llegó al poder y lo hecho también por su sucesor, Carlos Alvarado, así como lo que pudo incidir en el descalabro fatal del PAC. Como vimos, con la llegada de Luis Guillermo Solís al poder, Costa Rica se preparaba para un ansiado cambio. Sin embargo, según los analistas, esto nunca ocurrió. Mañana, en la segunda entrega de este reportaje, vamos a analizar lo bueno y lo cuestionable que realizó el PAC durante estos 2 periodos, así como la posibilidad de un resurgimiento. Perfecto, Catherine, muchísimas gracias. Estaremos atentos entonces a esta segunda entrega. Son 3 periodistas que están trabajando desde días antes de todo lo que fue estas 2 administraciones del Partido de Acción Ciudadana, ¿verdad? Es correcto. Durante esta semana y también la próxima vamos a estar publicando diversos reportajes sobre este análisis, ¿verdad?, que estamos haciendo sobre la era PAC, como llamamos al propio reportaje. Entonces, más bien aprovechamos para invitarlos a seguirnos por acá, por el canal, así como por redes sociales y por el canal de YouTube. Perfecto, Catherine, buenas noches. Gracias. Y vamos a pasar a otros temas porque trabajadores del Depósito Libre Comercial de Golfito se manifestaron este lunes debido a la decisión de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de licitar 26 locales comerciales que están activos. Esta movilización se realizó en la Ruta 1 a la altura del puente sobre el río Lagarto. Para los manifestantes, esta medida tomada por Judesur provocaría el cierre técnico y afectaría a más de 500 familias que dependen del trabajo en este lugar. Judesur había justificado su decisión en que esto aumentará la variedad y la competitividad del Depósito Libre Comercial de Golfito. Durante la Semana Santa, la Cruz Roja reportó un aumento en el número de incidencias atendidas, a pesar de que se registraron 44 decesos. Las autoridades aseguran que la prevención provocó que el número de fallecidos no fuera mayor. La Cruz Roja costarricense concluyó su plan operativo de Semana Santa este domingo 17 de abril con un aumento del 18% en las incidencias. Durante toda la semana se mantuvieron 60 puestos en carreteras y las playas para velar por la seguridad de los vacacionistas. En total se atendieron más de 12.000 incidentes, lo que dejó un saldo de 44 personas fallecidas. Los accidentes de tránsito siguen siendo la causa por la que más personas perdieron la vida, con 12 víctimas en sitio. Hacemos un llamado una vez más a la población a que la lucha contra las muertes en carreteras en conjunto, somos todos que tenemos que involucrarnos para poder movernos con seguridad.
Aparte de las reflexiones propias de las fechas, nosotros haremos nuestra propia reflexión, evaluando la operación para considerarlo en los días próximos y seguir poniendo todo nuestro esfuerzo en evitar este tipo de muertes. Los costos del operativo realizado durante los días de la Semana Mayor por la Benemérita Cruz Roja Costarricense ascendió a los 200 millones de colones. En esta ocasión, los cuerpos de socorro no tuvieron que realizar búsquedas en montaña, ya que no se registraron personas perdidas. La prevención fue la clave, ya que a pesar de que el número de fallecidos aumentó con respecto al del año anterior, las autoridades temían un panorama más pesimista. Sí, claro, si nosotros, por ejemplo, en el 2021 tuvimos 31 fallecidos en sitio, ¿verdad? Pero era una Semana Santa con un montón de restricciones. Esta Semana Santa no tuvo restricciones en ese sentido. Entonces, pues lógicamente esperábamos un incremento de casos. Sin embargo, creemos que este incremento no fue tan grande como lo esperábamos nosotros. Esperábamos tal vez una mayor cantidad de situaciones que se pudieran dar. Sin embargo, creemos que el comportamiento de los ticos pues nos ayudó, el trabajo fuerte de todas las instituciones en temas de prevención. Otro de los temas importantes es que no se presentaron búsquedas en el mar, lo que significa que el número de fallecimientos no aumentará. El actual ministro de Seguridad, Michael Soto, descartó tener intenciones de mantenerse en el cargo, aun si se lo solicitara el nuevo gobierno. En 20 días asumirá el nuevo gobierno y consigo nuevos jerarcas tomarán sus respectivas instituciones. Este es el caso del Ministerio de Seguridad Pública. El actual jerarca de Seguridad Pública, Michael Soto, descartó cualquier intención de mantenerse en el puesto y aseguró que por el momento no lo ve posible en un futuro cercano, aun si el nuevo gobierno se lo solicitara. Vea, uno en esta vida nunca debe decir nunca, pero lo veo difícil, lo veo remoto, porque realmente pues mi familia fue sacrificada por el bien del país y también mi salud, y creo que es bueno que venga alguien con nuevos bríos. Esto no es un trabajo fácil ni sencillo, pero no lo veo en la inmediatez, no lo veo en un futuro cercano, pero uno nunca puede descartar nada en un futuro distante. Para Michael Soto se hicieron muchas cosas, pero también quedaron pendientes como la falta de recursos, patrullas, entre otros. También señaló que la pandemia coartó la operación policial que se tenía planeada antes de llegar el virus a Costa Rica. Puedo decir que sí es una muy buena contención en homicidios, los asaltos bajaron los 4 años, decomisamos droga como nunca en la vida del país, nunca en la historia del país. Hubo otros delitos que indudablemente subieron, el tema de la pandemia coartó mucho de las estrategias policiales, por ejemplo, como los megaoperativos. Hicieron falta recursos, sin duda alguna, más patrullas, más equipo, más personal, pues para asegurarle más a la ciudadanía, pero yo personalmente me voy satisfecho y muy agradecido con todos los compañeros de la policía porque me apoyaron muchísimo. El 9 de mayo, Michael Soto tomará vacaciones, pero posterior a eso regresará a su plaza en el OIJ como jefe de la Oficina de Planes y Operaciones. Semanas atrás presentó una carta ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para indicarles del regreso a su puesto. Y un nuevo bombardeo en la ciudad ucraniana de Leópolis dejó como saldo 7 personas fallecidas. Los detalles al volver en las informaciones internacionales. Les tengo una excelente noticia. Si tienen que pagar sus impuestos, patentes o servicios municipales, ya no tienen que ir hasta la municipalidad. Ahora en la página www.bancobcr.com del Banco de Costa Rica pueden realizar esos pagos. Recuerden, no tienen que salir de sus casas ni hacer largas filas. Lo pueden hacer cómodamente desde sus computadoras o dispositivos móviles. ¡Ay, sí! Empiece la mañana poniéndole sabor a la vida al ritmo de Cardio Dance y Salsation. Mejore su condición física, su salud y hasta su estado de ánimo. Acompáñenos todos los días a las 8 de la mañana en Póngale Bonito, el nuevo programa de acondicionamiento físico de 13 Costa Rica Televisión.
Ueva Kamo es una mujer que trabaja en el Ministerio de Hacienda después de graduarse de la Universidad de Tokio. Un día ella tiene que hacerse cargo del hotel como nueva patrona. La vida cambia por completo para la muchacha, quien se propone salvar el pequeño hotel a como dé lugar. ¿Sabía usted que la jefa estaba endeudada tratando de mantener el Ryokan abierto? Aproximadamente 300 millones. ¿300 millones? Y la única opción que me liberaría de la deuda es la que me propone Wise Consulting. Kioto de mis amores y rencores. Decidí reestructurar el negocio del Ueva. Regentar un Ryokan en Kioto no es algo que una novata pueda hacer. Disfrute de esta comedia romántica japonesa de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? Sinar te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINART y vos. Con 41 minutos desde la noche, vamos de inmediato al ámbito internacional. 4 misiles impactaron en diferentes edificios en la ciudad ucraniana de Leópolis y según el alcalde, uno de ellos era un objetivo civil. Enormes columnas de humo negro y espeso cubrían varios puntos de Leópolis este lunes después de un bombardeo ruso. Según el responsable regional militar de la zona, 4 misiles han impactado en esta ciudad. Al menos 7 personas han muerto, según el alcalde. Hoy en día no hay lugares seguros o inseguros en Ucrania. En todos se está igual. El enemigo es cada vez más violento. Y los ataques a lugares civiles se intensificarán. Es lo que vemos en las ciudades del este de Ucrania. 3 misiles impactaron en infraestructuras militares y otro contra un objetivo civil, según ha añadido el alcalde a través de Telegram. Este ha apuntado que otras 11 personas han resultado heridas, entre ellas un niño. Leópolis es una de las zonas menos afectadas del país desde que comenzó la invasión rusa hace 54 días. La ciudad solo ha vivido ataques esporádicos. Situada a unos 70 kilómetros de la frontera polaca, esta urbe es uno de los principales puntos de salida de refugiados ucranianos que huyen de los bombardeos rusos. Y un hombre muy cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, que está actualmente detenido por las autoridades de Kiev, pidió este lunes a través de un video que se le canjee por civiles y soldados ucranianos que resisten en Mariupol. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha distribuido un mensaje de vídeo de Víktor Medvedchuk, en el que el político amigo de Putin encarcelado se dirigía a Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky con la petición de ser intercambiado por defensores y residentes de Mariupol. Anteriormente, la esposa de Medvedchuk había pedido al presidente de Rusia que colaborara en el intercambio de su marido. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió que las autoridades informarían sobre la reacción de Vladimir Putin si la hubiera. Al mismo tiempo, la televisión rusa publicó un vídeo en el que los soldados británicos capturados Sean Pinner y Aidan Slim apelaban al primer ministro británico Boris Johnson para que éste interceda y facilite el canje con Víktor Medvedchuk. El político de origen ruso y líder del partido de la oposición Plataforma por la Vida, Medvedchuk, fue detenido el pasado 12 de abril. El mejor amigo de Putin en Ucrania estuvo bajo arresto domiciliario por alta traición antes de que empezara la guerra, pero con el inicio de la invasión aprovechó para huir. Después de su nuevo arresto, el presidente Zelensky propuso que fuese intercambiado por soldados ucranianos capturados por Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura que las sanciones económicas de Occidente fracasaron y que la economía rusa se estabiliza. El presidente de Rusia asegura que la economía rusa se estabiliza. Vladimir Putin ha señalado que ahora los precios se están normalizando. El último dato de inflación de Rusia es el de que esta se disparó al 17,5% en términos interanuales en un mes y medio. Además, Putin señala que el desempleo sigue siendo relativamente bajo, pero sin ofrecer nuevos datos de marzo, mes en el que cientos de empresas internacionales suspendieron su actividad.
El principal factor negativo para la economía en los últimos años ha sido la presión de las sanciones, una presión más de los países occidentales. Pero la estrategia de la guerra relámpago económica ha fracasado. Además, las sanciones no han resultado en vano para los propios iniciadores. Me refiero al crecimiento de la inflación y el desempleo, al deterioro de la dinámica económica de Estados Unidos y los países de Europa, al descenso del nivel de vida de los europeos, a la devaluación de sus ahorros. Ha añadido que el tipo de cambio del rublo ha vuelto a los niveles de la primera quincena de febrero y que ahora está determinado por una balanza de pagos objetivamente fuerte. Su declaración se produce después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señalara en una entrevista con el periódico alemán Bild que la quiebra estatal de Rusia era solo cuestión de tiempo. Durante la entrevista, la presidenta señaló que las próximas sanciones se centrarán en los bancos, en particular en el Sberbank, así como en el petróleo. El sufrimiento físico y mental parece omnipresente entre los ancianos del albergue de Dnipro en Ucrania, una maternidad que volvió a abrir en marzo para acoger a desplazados internos de manera temporal. Los ancianos son los grandes olvidados de la guerra en Ucrania. Muchos han llegado hasta este albergue de Dnipro, una maternidad que volvió a abrir en marzo para acoger a desplazados internos de manera temporal. Si hubiera tenido un familiar cercano viviendo conmigo, me habría quedado, pero yo estaba sola en mi piso y fue muy difícil para mí, por eso tuve que irme. Según Federico Desi, director para Ucrania de la ONG Handicap International, los ancianos muchas veces son olvidados y muy vulnerables durante los conflictos. Generalmente quedan aislados del resto de su familia y particularmente desamparados por las incertidumbres de la guerra. Cuando ellos llegan a los refugios, a menudo no hay servicios médicos ni sociales y por lo tanto se encuentran sin medicación para sus enfermedades crónicas, por lo que realmente necesitan atención adicional y especializada, la que a menudo no está disponible. Alexandra Vasilchenko, una rusa de Ucrania de 80 años, tiene más suerte que la media. Su nieto vino a buscarla apenas llegó al hogar de Dnipro, tras pasar semanas sola, escondida en su apartamento de Kramatorsk, en el este del país. Volvería a Kramatorsk si no ha sido destruida. Volvería si todo está bien allí, pero por ahora él está loco. Necesita arreglar su cerebro antes de que regrese. Según Handicap International, que cita cifras de las autoridades ucranianas, unas 13.000 personas ancianas o discapacitadas se instalaron en la región de Dnipro desde el inicio de la invasión rusa y más de 500.000 pasaron por allí. Tras la pérdida 3-1 ante Cartaginés, Saprissa cuenta con un rendimiento del 38% de efectividad en el campeonato de clausura. Los detalles al volver en la sección deportiva. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Un espacio para los amantes de la música actual. Instinto, de lunes a sábado a las 11:30 de la noche.